Hola chicos, para esta semana vamos a analizar la hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte de la física que se preocupa del estudio de los fluidos en movimiento. Constituye una de las ramas más importantes de la mecánica. Pensemos en el análisis del movimiento de un río crecido o el movimiento del humo de una chimenea. El flujo o movimiento de líquido puede ser tanto a presión como sin presión. Si se considera el carácter de las fuerzas que intervienen sobre el líquido para ponerlo en movimiento. Tenemos un flujo a presión que se presenta cuando dentro de la tubería su sección está completamente llena de líquidos. Es decir, no hay superficie libre y el movimiento del fluido se debe a la acción de la gravedad o la presión. Un fluido sin presión, como es el caso de un canal abierto, de un arroyo, de un río, de tuberías con sección parcialmente llena, existe una superficie libre y el movimiento depende exclusivamente de la acción de la gravedad. En la descripción del movimiento de un fluido a través de un tubo, además de la velocidad con que se mueve en cada instante por algún sector del tubo, se debe tener en cuenta otras variables, como el área del tubo a través del que fluye y la presión a la cual está sometido en diferentes puntos, entre otras. En algunos casos, cuando un líquido fluye, se observa que en su trayectoria describe remolinos. De acuerdo con las trayectorias seguidas por las partículas de un fluido, se establecen dos tipos de flujo, el turbulento y el laminar. Se dice que el flujo es turbulento cuando las partículas del fluido describen una trayectoria en forma de remolinos. Las trayectorias de las partículas se representan mediante unas líneas conocidas como líneas de flujo. Aquí tenemos un ejemplo de un flujo turbulento. El flujo laminar se presenta cuando al considerar pequeños volúmenes de fluido, estos se mueven sin girar y sus trayectorias no se cruzan entre sí. Es decir, que las líneas del flujo laminar siempre son paralelas. Se dice que un flujo es laminar estacionario cuando en cada punto de la trayectoria todo pequeño volumen del fluido pasa siempre con la misma velocidad. Es decir, que en este tipo de flujo las trayectorias descritas por las partículas no cambian con el tiempo. Por esta razón, cuando un fluido circula a través de un tubo, podemos concluir que la velocidad en un punto determinado siempre es constante, sin afirmar que en otros puntos esta puede variar. Es decir, en el flujo laminar estacionario siempre va a tener la velocidad constante o va a ser la velocidad la misma en cada punto de la sección del tubo. La ecuación de continuidad. Cuando un fluido se encuentra en movimiento, puede cambiar su velocidad. Por ejemplo, en un río el agua avanza lento en los sectores anchos o de mucha profundidad y avanza muy rápido en los sectores angostos o de poca profundidad.
Se puede decir que la velocidad del fluido es mayor en aquellas zonas donde el área transversal es menor. Por ejemplo, si estamos regando el pasto con una manguera y disminuimos el área en la salida del agua, vemos que la velocidad de salida de este líquido aumenta. Esta relación entre el área y la velocidad de un fluido está definido por la expresión denominada ecuación de continuidad, donde nos presenta la relación matemática área 1 por la velocidad del fluido 1 es igual al área 2 por la velocidad del fluido en el área 2, donde A es la sección transversal de área y B es la velocidad del flujo. La ecuación establece que el producto del área por la velocidad es constante cuando el líquido fluye por el tubo. Es decir, que cuando el área del tubo disminuye, la velocidad del fluido aumenta. Este producto de A por B o el área por la velocidad se le conoce como gasto volumétrico o caudal, representado por la letra Q. El caudal es la medida del volumen de fluido que fluye por unidad de tiempo a través del tubo. El caudal se expresa en unidades de metro cúbico sobre segundo.